Bueno, hermanos, lo invito en esta hermosa mañana a que abra su Biblia en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, y me va a seguir con su vista. Amén. Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Amén. Vamos a leerlo, dice alternadamente. Amén. Dice la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. Señor, en esta hermosa mañana oramos pidiendo tu dirección, tu guianza, Señor, que seas tú en medio de este mensaje, Señor, que se va a impartir, Señor, a los que estamos en esta hermosa mañana. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno, transforme y cambie nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y se haga tu voluntad, Señor, no conforme a nuestro pensamiento y criterio, sino a tu perfecta voluntad, Señor. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo titulé a este mensaje en esta hermosa mañana: de la maldición de Babel a la bendición de Pentecostés. ¿Cuál es el título? De la maldición de Babel a la bendición de Pentecostés. Bueno, algunos ya los escucharon. Amén. Pero hermanos, fíjese que desde la creación del hombre, hermanos, Dios crea al hombre en el huerto a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y dice que tomó barro y comenzó a moldear y sopló aliento de vida, ¿verdad? Y el hombre fue un ser vivo, ¿verdad? Que tenía la imagen de Dios. Hermanos, y en los primeros vemos la decadencia del hombre, como moralmente el hombre viene en una decadencia moral y espiritual, ¿verdad? Después de que Adán y Eva pecan en el huerto, viene desencadenándose esta decadencia en la vida del hombre, esta naturaleza carnal, pecaminosa, tanto que vemos a Caín como asesina a Abel, ¿verdad? Vemos, hermanos, llegamos a la cúspide de este problema pecaminoso. En Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios desearon a las hijas de las mujeres. Hermanos, había una decadencia moral tremenda, una decadencia moral terrible, que Dios dijo: raeré toda la vida de la tierra, la voy a deshacer, voy a exterminar la vida de la tierra, porque, hermanos, el hombre había llegado al culmen de su perdición. El hombre había llegado al culmen, hermanos, de la ira,
que Dios tenía con la humanidad. El texto dice que Dios, hermanos, se arrepintió, ¿verdad? Pues la palabra arrepentir ahí no es como un arrepentimiento que nosotros conocemos, ¿verdad? De arrepentirnos, sino que Dios exhaló, ¿verdad? ¿Alguien ha hecho esa expresión cuando le pasa algo que no quería que pasara? ¿Verdad? Que no dice nada, solo le hace. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Pero dice el texto que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios, hermanos, había decidido exterminar la humanidad por completo, hermanos, pero había un hombre llamado Noé que halló gracia ante Dios. Amén. Hermanos, dice el texto que llegaron las aguas, que se abrieron los manantiales subterráneos y los manantiales de los cielos, y comenzó a llenarse la tierra de agua, hermanos. Pero en un momento, hermanos, las aguas descienden y Dios le da una promesa y una orden a Noé. Amén. Después, hermanos, de que Dios le da esta promesa a Noé, llegamos al capítulo 11 de Génesis y nos narra una historia, ¿verdad? Nos narra una historia que todos la conocemos, que esta historia es de escuelita dominical, ¿verdad? Que es una historia de escuelita dominical. Y a veces nos entretenemos con la escuelita dominical, con los dibujitos, hermanos, pero lo que enseña este pasaje es sumamente tremendo, hermanos. Amén. Y es por eso que en esta hermosa mañana, hermanos, les quiero proponer que conozcamos cómo las maldiciones de Babel se quebrantan en la bendición del Pentecostés. Amén. Cómo las bendiciones de Babel se quebrantan cómo las maldiciones de Babel se quebrantan en las bendiciones de Pentecostés. Ay, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Amén. Hermanos, y lo que pasaba, hermanos, en este pasaje lo que podemos encontrar es que todos estos hombres tenían un mismo propósito. Amados hermanos, después de la repoblación de la humanidad, el texto nos narra que llegaron a la llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí, ignorando la orden del Señor dada a Noé. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Sino que estos hombres, teniendo un mismo propósito, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Hermanos, ellos tenían un propósito. Después de que Dios les había ordenado, hermanos, que llenaran toda la tierra, que procrearan y llenaran toda la tierra, hermanos, ellos decidieron quedarse en la llanura de Sinar y comenzar, hermanos, un proyecto. Comenzar un proyecto. Hermanos, su proyecto era edificar una ciudad cuya cúspide llegue hasta el cielo y hacerse un nombre. Hermanos, su primer propósito era hacerse un nombre. El orgullo y la arrogancia en el corazón del hombre lo han llevado a sobresalir y a hacerse un nombre. Y creo que todos, hermanos, conocemos a una persona que no le gusta que le llamen por su nombre. Y especialmente en Latinoamérica se usa mucho, hermanos, el doctor. No me diga Israel, dígame doctor Israel o licenciado, ¿sí o no? Hay gente que se pone lo que estudió, su profesión antes que su nombre. Yo soy el licenciado Josafat, ¿verdad? Yo soy el doctor en teología, ¿verdad? Ahí está el doctor Armando Alducin, ¿verdad? Doctor Armando Alducin. Hermanos, en el corazón del hombre siempre ha existido eso, hacerse un nombre.
Ese es el corazón del hombre, crearse cierta fama y que se perpetúe sobre las generaciones. En Babel pasaba lo mismo: sobresalir, resaltar, dejar un legado que se perpetúe sobre todas las generaciones, ignorando totalmente el mandato divino: fructificaos y multiplicaos sobre la faz de la tierra. El texto nos narra cómo comenzaron, hermanos, a coser ladrillos y usando asfalto comenzaron a construir una torre que llegara hasta el cielo. Hermanos, esto es una hipérbole, porque no existen los cimientos que existen ahorita para construir una torre tan alta. No existía la tecnología que existe ahora para construir, hermanos, un edificio tan alto como los que existen ahorita. Pero aquí, hermanos, lo que el autor nos quiere dar a entender, que en el corazón de estos hombres había orgullo, había maldad, había banalidad de estos hombres que querían hacer una ciudad alta, muy grande, hermanos, portentosa, para que nadie los olvidara. Hacerse un nombre. Es una exageración. Más que la torre llegar al cielo, era un sinónimo de poder, unidad y orgullo, dirigidos por Nimrod, hermanos, y emprendieron su campaña, que él mismo, Señor, dijo: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hermanos, cuando el corazón del hombre se llena de orgullo, no hay nada que pueda detener, hermanos, en el hombre, cuando ese corazón está lleno de orgullo. La arrogancia y la soberbia y el orgullo son un caballo desbocado que nadie puede detener. Este grupo de personas postdiluvianas decidieron emprender una tarea que nadie les hacía desistir: hacerse un nombre. Hermanos, estos hombres decidieron hacer una tarea donde nadie los podía detener, nadie los podía hacer desistir de su plan, y su plan era hacerse un nombre. Hermanos, hacerse un nombre no es como cualquier cosa. Hacerse un nombre, hermanos, es ser igual a Dios. Ellos decidieron levantar su mano contra él y desafiar al Dios, hermanos, poderoso sobre todo el universo. Ellos decidieron hacerse un nombre. Hermanos, en el corazón del hombre siempre está que todo gire en torno a él, que todo gire en torno a su criterio, a su pensamiento. Ellos querían, hermanos, hacerse un nombre. Hacerse un nombre significaba ser igual a Dios. Seréis iguales a Dios. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Las palabras de Satanás a la mujer. Este principio satánico surgió perpetuándose sobre esta generación postdiluviana y hasta nuestros días. El corazón del hombre está, hermanos, con este orgullo. El corazón de estas personas, hermanos, no estaba a glorificar a Dios, hermanos, ni hacerle caso a sus ordenanzas, sino que estaba en el corazón de ellos glorificarse a ellos mismos, hacerse un nombre y ser igual a Dios. A veces, hermanos, nos desenvolvemos en una sociedad, hermanos, tan orgullosa, tan egocéntrica, tan personalista. Hermanos, nos desarrollamos hoy en el siglo XXI en una sociedad donde la vida de una persona vale menos que la de un animal. A eso se le llama, hermanos, ser igual a Dios. Hoy nos desenvolvemos en una sociedad, hermanos, que quiere hacerse un nombre.
Hoy nos desenvolvemos en una sociedad que ha construido una torre de Babel y alzar su mano en contra de Dios. Hermanos, no solamente vivimos en una sociedad personalista, vivimos en una sociedad, hermanos, que gira en torno a la persona. Y cuando Laila estuvo en la escuela, creo que en el kinder más bien, Laila traía creo que una cajita de fruta en su topper. Y una niña le pidió a Laila, y la maestra le dijo: si no le quieres dar, no des. Hermanos, estamos, hermanos, creando una generación como la de la Torre de Babel, centrada en ellos mismos. Hermanos, hoy no existe la solidaridad. Hoy no existe el amor hacia los demás. Hoy existe el amor propio, cuando el amor propio, hermano, es una condena. El apóstol Pablo no le dice a Timoteo que tenga amor propio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que, hermanos, Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermanos, cuando el amor propio existe dentro de nosotros, nosotros vamos a querer hacer una torre de Babel que llegue hasta el cielo y querer ser igual a Dios. Hermanos, esta generación postdiluviana lo que quería es glorificarse a ellos mismos, que su nombre resurgiera por todo el mundo antiguo. Hermanos, que su nombre se escuchara por todo el mundo antiguo. Eso iba en contra del plan soberano de Dios sobre toda la humanidad. Hacerse un nombre, ser igual a Dios. Hermanos, este principio satánico del huerto, hermanos, seguía perpetuándose sobre las generaciones. Y aún, hermanos, a Cristo, el Señor Jesucristo, Satanás lo tienta. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, hay, hermanos, en el corazón del hombre, hermano, en el corazón del hombre se gesta, dice el apóstol Pablo, que en el corazón del hombre se gestan todas las maldades. Hermanos, este acto de rebeldía Pablo lo describe bien en Romanos 1, 21, 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio, y cambiando la gloria de Dios incorruptible en aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo, hermanos, describe este acto como un acto de rebeldía, como un acto, hermanos, de volverse igual a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, el corazón del hombre, hermanos, cuando entra a esta, hermanos, actitud, fíjense el apóstol Pablo como dice que profesando ser sabios se hicieron necio y cambiaron la gloria de Dios por las de aves, por las de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, como el apóstol Pablo, hermanos, describe la decadencia del ser humano, desde los animales que están sobre los cielos hasta los animales que se arrastran. El apóstol Pablo, hermanos, está describiendo cómo el hombre llega a tal ruina, hermanos, que termina arrastrándose. Ellos no detenían su empresa porque todos hablaban la misma lengua. Había unidad y propósito, pero no contaban con que el mismo Señor estaba observando todo este proceder. Hermanos, cuando el hombre se empeña a realizar y hacer su soberana voluntad, y así lo dice: yo voy a hacer mi soberana voluntad, y aquí yo mando, ¿sí o no? Y aquí es mi soberana voluntad. No, hermanos, eso es un acto de, hermanos, eso es un acto de soberbia.
Es un acto de orgullo y de arrogancia. Está más cerca de los de Babel que del pueblo de Cristo. Pero ellos no contaban con que el mismo Señor observaba todo este proceder en el corazón, hermanos, de los de Babilonia, de los de Babel, perdón. Hermanos, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Mientras a ellos nada los hacía detenerse, el texto narra que descendió Jehová para ver la ciudad que edificaban los hijos de los hombres. O sea, había una preocupación, porque había una orden. Había una orden, hermanos. Hermano, estás muy equivocado si piensas que Dios es ajeno a tu proceder. Estás muy equivocado si piensas que Dios es ajeno, hermanos, a tu proceder en tu corazón. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, hermanos, ellos pensaron que Dios estaba lejos. Ellos pensaban que Dios no estaba ahí, hermanos, pero el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos, habitaba con ellos. Es impresionante, hermanos, que después de ver la gloria y la manifestación de Dios, cómo la tierra fue inundada por su poder, hermanos, deciden alzar su mano otra vez en contra de Dios. Como que se ciegan, ¿no? Se ponen ciegos. Es impresionante, hermanos, cómo después de ver las maravillas y la grandeza de Dios, que Dios tuvo misericordia con la humanidad, ellos deciden, hermanos, dar la vuelta y darle la espalda a Dios. Hermanos, a veces nosotros actuamos de esta manera. A veces nosotros actuamos de esta manera. Sabemos que Dios nos ha librado. Sabemos que Dios nos ha mostrado su gracia. Sabemos que Dios nos ha mostrado su misericordia. Pero a veces decidimos darle la espalda y decirle: yo puedo. Cuando por dentro, hermano, te estás, hermano, quemando, estás sufriendo. ¿Cuántos dicen amén? Ellos estaban sumergidos en su propósito, encerrados en su plan. Nada los hacía desistir, como el mismo Señor dijo. Pero el soberano Dios que les mandó a esparcirse sobre la faz de la tierra. Y acompáñeme a Génesis capítulo 11, versículos 5 al 9. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová de ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, el hombre estaba empeñado en su trabajo. El hombre estaba empeñado en su labor, que Dios tuvo que descender y confundir las lenguas, porque ellos tenían las mismas lenguas y hablaban todo un mismo idioma, y tenían todos el mismo plan: hacerse un nombre, hermanos. Pero cuando, hermanos, el corazón del hombre se entorna en contra de Dios, hermanos, Dios es soberano para cumplir su plan. Y si nosotros nos vamos a los pasajes pasados, el plan de Dios era que llenaran toda la tierra, toda la tierra. Hermanos, en el contexto en el que estamos hablando, aún no hay ley, aún no hay Torah entregada, aún no hay Moisés, aún no hay sacerdotes.
El texto nos enseña que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y el plan de Dios era que toda la tierra estuviera llena de personas que demostraran la gloria de Dios. El plan de Dios era que toda la tierra se esparciera, hermanos, con personas, con hombres creados a imagen de Dios. Que toda la tierra estuviera llena, hermanos, de personas, hermanos, creados a la imagen de Dios. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios les había dado una encomienda, les había dado una orden: fructifíquense y llenad la tierra de personas creadas a la imagen de Dios. Hermanos, esto lo vamos a poder ver después. Dios, hermanos, decide cortar de tajo con este problema, con esta rebeldía, cambiando sus lenguas. Hermanos, hoy los idiomas que conocemos, hermanos, son, hermanos, una clara, hermanos, evidencia de que Dios existe, de que Dios es real y que el hombre ha levantado su mano en contra de Dios. O sea que los idiomas son parte de la maldición de Babel. ¿Saben por qué? Porque si Dios no cambia los idiomas, no iba a cambiar el plan, no iba a cambiar el propósito. Pero Dios decide descender y confundir las lenguas, hermanos, porque el plan de Dios es soberano. Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene dos planes. Dios tiene un solo plan y un solo pueblo, hermanos, y es llevar su gloria a los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios decide dar fin a este plan confundiendo las lenguas, cambiando el idioma. Hermanos, porque Dios, cuando dice algo, Dios no se espera, Él lo va a hacer. Con unos es más pacientes que con otros, pero Dios va a hacer su plan. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y en tercer lugar tenemos el Pentecostés y la maldición de Babel. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros podemos ver paralelismos muy claros, ¿verdad? La torre, el aposento alto, las lenguas, ¿verdad? Podemos ver cómo el Espíritu Santo desciende. Hermanos, pero hay algo muy importante que quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2. Así como estos hombres de Babel tenían un mismo propósito, en Pentecostés también había un propósito. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 1, y luego me va a acompañar a Lucas capítulo 24 versículo 49. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué dice? Que estaban todos ¿qué? Había un mismo propósito en ellos. Y ahora vamos a Lucas capítulo 24 versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Fíjense, hermanos, cómo Dios le había dicho, hermanos, a los postdiluvianos, los que, hermanos, empezaron a procrear después del diluvio, que se esparcieran sobre la faz de la tierra,
que se esparcieran, hermanos, sobre todos los confines de la tierra. Pero llegamos a Lucas, hermanos, capítulo 24. El mismo Dios hecho carne le dice a los discípulos, hermanos, el mismo Dios resucitado le dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían un mismo propósito, ellos tenían un mismo sentir, ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Mientras ellos desobedecían la voz del Señor que les dijo, la ordenanza del Señor que les dijo: expársanse sobre la faz de la tierra, el Señor mismo resucitado les dice: no se muevan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, porque van a esperar la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, en la ascensión de Cristo, al parecer eran 500 personas registradas. El apóstol Pablo hace, hermanos, una investigación y dice que son 500 personas que había en la resurrección, en la ascensión de Cristo, hermanos. Pero cuando llegamos al día del Pentecostés, el escritor Lucas narra que solamente había 120. Hermanos, hay algunos que dudaron de la promesa, pero sin embargo había un mismo propósito, había, hermanos, un mismo sentir, había algo en ellos, hermanos, que era esperar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Había un mismo propósito, había un mismo sentir. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, pero también podemos acá encontrar la presencia de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4 dice Lucas: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, mientras que en Babel el Señor, hermanos, confundía las lenguas para desistirlos hacer, hermanos, para hacerlos desistir de su plan, para hacerlos desistir de su proyecto, de su propósito. El Señor descendía a través del Espíritu Santo, hermanos, para llenarlos, hermanos, para bautizarlos, hermanos, y les dio nuevas lenguas para ir a los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor. Mientras que en Babel Dios confunde las lenguas, en Pentecostés dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, mientras que en Babel la presencia de Dios los esparció sobre toda la faz de la tierra por su rebeldía. Por su rebeldía, hermanos, en Pentecostés se cumple una promesa del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, en Pentecostés se rompen las maldiciones, hermanos, de Babel. En Pentecostés se rompen las maldiciones de Babel, y te voy a decir por qué. Porque mientras en Babel desobedecieron a Dios, en Pentecostés la presencia de Dios, el Espíritu Santo descendía, hermanos, para llenarlos y enviarlos por toda la tierra, predicando el glorioso evangelio del Señor Jesucristo.
Babel nos muestra el corazón del hombre. Babel nos muestra, hermanos, el propósito del hombre. Babel nos muestra la condición del hombre. Y Pentecostés nos muestra la promesa fiel de Cristo Jesús. Pentecostés nos muestra, hermanos, el poder de Dios. Recordemos que, hermanos, Dios quería que toda la tierra se llenara de hombres, hermanos, hechos a imagen y a semejanza de Dios. Hermanos, es muy triste que ni esto lo pudo lograr el pueblo de Israel. Dios no tiene dos planes, Dios tiene un plan. Y el plan es que toda la tierra esté llena de la gloria de Dios. Mientras que en Babel los esparce por su condición pecaminosa, por su corazón orgulloso. Mientras que en Babel Dios los, hermanos, esparce por hacerse un hombre, por querer ser iguales a Dios. En Pentecostés, la tercera persona de la Trinidad llena a cada uno de los que estaban ahí. En Pentecostés, Dios llena a cada uno de los que estaban ahí. Mientras que en Babel, ellos querían, hermanos, quedarse en esa tierra de Sinar, quedarse, hermanos, en esa tierra. En Pentecostés, ellos salen a predicar el evangelio de Cristo. Hermanos, ¿qué hay en tu corazón? ¿Quieres hacer una torre que llegue hasta el cielo y crearte un nombre? ¿Quieres continuar con tu propósito? Mientras que en Babel, hermanos, estas personas continuaban con su plan. Querían hacerse un nombre y ser iguales a Dios. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendía sobre la iglesia para quedarse hasta nuestros días y llenarnos de su poder. Hermanos, las lenguas de Babel fueron confusas para hacerlos desistir su plan. En Pentecostés, las lenguas son la manifestación de la llenura y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mientras que en Babel querían, hermanos, establecerse allí, en Pentecostés salen hasta los confines de la tierra y predicar el glorioso evangelio de Cristo. ¿Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor? ¿Por qué no te pones de pie?